Bienvenidos a una emisión más de Los Decadentes Ampulosos. En esta ocasión les presentaremos la historia del cómic. Comencemos. Si se ve de manera simple, un cómic es una secuencia conformada por ilustraciones y globos de texto con el fin de entretenernos. No solo es eso, al estallar la Segunda Guerra Mundial, el cómic se convirtió en el arma propagandística perfecta para los Estados Unidos de Norteamérica. El género de superhéroes dio un salto cuántico al posicionarse como la fuerza ideológica contra las fuerzas del eje. El Capitán América golpeando a Hitler de 1941, del entonces Timely Comics, es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, con el paso del tiempo, este medio que dio tanto a los Estados Unidos fue perseguido por el mismo gobierno a consecuencia de provocar la delincuencia juvenil. No fue sino hasta los años 60 que Marvel y DC empezaron a publicar historietas con una temática diferente a la que se empleó durante la guerra. De la mano de genios como Stan Lee, los cómics tuvieron mayor énfasis dramático. No obstante, el cambio real llegó con dos ingleses llamados Alan Moore y Neil Gaiman. El primero con V for Vendetta de 1988, mientras el segundo exploró el mundo onírico con su obra Sandman en 1989. La historieta estadounidense fue creada junto a las publicaciones periódicas de noticias. En 1985, en The Yellow Kid surgen los elementos que le darían diálogo a los personajes por medio de globos o bocadillos. En 1943, las tiras cómicas llegan al formato de cuadernillo o como son conocidas por los estadounidenses, el comic book. Se dice que la llamada era dorada del cómic inició con la publicación de Action Comics número 1, con fecha de portada junio de 1938. Tras 5 años de tratar de vender el personaje de Superman a varios periódicos, Jerry Siegel y Joe Shuster lo adoptaron para el nuevo formato de comic book por solicitud de un editor llamado Vince Sullivan. Un episodio crucial para la industria del cómic se dio cuando el Dr. Werthmann en 1954 publica su libro La seducción del inocente. En él expone que los cómics perturban a los jóvenes obligándolos a convertirse en delincuentes. Es en esta etapa que algunos investigadores señalan que comenzó la era de plata de la industria del cómic. Tras la cruzada del Dr. Werthmann, muy pocos superhéroes sobrevivieron en el mercado. De la DC Comics solo permanecían los títulos de Superman, Batman y Wonder Woman. Fue entonces que se le pidió a Julius Schwartz regresar a varios héroes al mercado. Julius revivió a aquellos personajes que pertenecían a la era dorada. El primer elegido fue Flash, quien ya había debutado en 1940, solo que el equipo de Schwartz le daría un nuevo nombre y origen. Después de Flash siguieron versiones moderadas de Linterna Verde, el Hombre Halcón y otros cuyos poderes no eran de tipo extraterrestre o mágico, sino por razones científicas. Además, DC reunió a estos héroes en la llamada Justice League of America. Con el pasar de los años, los héroes con bases reales y científicas se fueron rezagando. Los movimientos sociales generados en los años 60 hicieron del cómic algo obsoleto. Es así como llega la era de bronce del cómic. Posteriormente, en la segunda mitad de los años 90, apareció una competencia entre los superhéroes tradicionales y los nuevos héroes cínicos, desencantados y con valores morales mucho más relajados. Por ejemplo, los héroes de Image disparan toda munición de sus armas a la menor provocación y matan a sus enemigos. Aunque no lo crean, hubo un momento en la historia del cómic mundial en que la industria de México dominaba el mercado en castellano. Títulos propios o traducidos llegaban a toda Latinoamérica y España. Incluso en países de Sudamérica, las revistas que procedían de México eran llamadas las mexicanas. Pero sería Pepín, la revista de la que era dueño el poblado José García Balseca, la que se convertiría en sinónimo de historieta, a grado que durante generaciones se les conoció a estas como Pepines. Pepín estaba conformado por una gran variedad de plumas y lo mismo incluían personajes nacionales que extranjeros. En los años de 1948, Gabriel Vargas crearía la que a la larga será la publicación de mayor periodicidad, me refiero a la familia Burrón. Los Burrón fueron una especie de microcosmos del centro de la ciudad. También en los años 40, para ser exactos, en 1945, Yolanda Vargas Dulce y Sixto Valencia unieron esfuerzos para crear uno de los personajes más memorables del cómic nacional, Memín Pinguín. Este título contaba la vida de un inmigrante cubano en las calles de la ciudad, quien compartía su infancia con un grupo de muchachos llamados los Vikingos Bravos. Otros tiempos llegarían, y la época del oro de la historia mexicana vería su final.
A la par, Yolanda Vargas, creadora de Mimín Pinguín con su esposo Guillermo de la Parra, creaba Editorial Biz, empresa que significó el empuje definitivo para el género. Ante la buena aceptación que tenía la empresa, en los años 80 comenzaron las gestiones para comprar licencias extranjeras que incluían personajes de DC Comics, organización dueña de Superman, Batman y Linterna Verde, entre otros. Con DC y Marvel, el cómic en México vivió una contradicción que a la postre le ha pasado factura. Ambas compañías consolidaron su propuesta con títulos nacionales para luego incrementar su penetración en el mercado con títulos extranjeros, mismos que terminaron por hundir la producción nacional, relegando a creaciones mexicanas a un segundo plano hasta eventualmente desaparecerlas. En los años de esplendor, entre los años de 1930 a 1950, se imprimían tirajes de más de 7,000 ejemplares para una población mayoritariamente analfabeta. Dicha sociedad consumía las historias mexicanas y estadounidenses en revistas como Pepín, Paquito. Para muchos creadores, los personajes son el elemento más importante del argumento de un cómic. Una historia sin personaje está destinada a fracasar. Todo personaje de una historia debería ser única y tener sus propias apariencias visuales y personalidades distintivas, de tal manera que los componentes esenciales de cada personaje pueden dividirse en 3 categorías: papel y función, personalidad de historia previa y diseño visual. Los protagonistas deben definirse mucho mejor que personajes menos importantes, pues los lectores deben simpatizar e identificarse con el personaje principal. El villano debe concebirse de la misma forma que el protagonista, sin embargo, este no debe suscitar tanta simpatía como el héroe. El hecho de contar con un protagonista y un antagonista como Batman y el Joker, Tom y Jerry, facilitan al guionista la tarea de idear la segunda parte de la estructura argumental: introducción, nudo y desenlace. Para que la historia sea más creíble, el personaje debe contar con una vida ficticia muy parecida a la realidad. Es por ello que la mayoría de personajes crecen o se desarrollan a partir de una historia previa, donde y cómo creció, acontecimientos claves de su vida, sus temores, motivaciones y ambiciones. El diseño visual de los personajes es tarea de los dibujantes, y no se trata solamente de plasmar un estilo que vaya desde un dibujo simple a un dibujo a modo fotorrealista, sino que detrás de estos diseños se encuentra el estatus, la profesión y las características tanto físicas como emocionales del mismo personaje. Por otra parte, la capa era un componente básico en la indumentaria de todo superhéroe. En la Edad de Oro, estas eran indispensables. Se notaba en personajes como Batman y Superman. Sin embargo, a partir de la década de 1960, los héroes no llevaban capa, o por lo menos ya no es tan necesario que la lleven. Tenemos el ejemplo de Spider-Man y Iron Man. El nombre de un personaje suele estar muy relacionado con sus poderes y vestimenta. Por ejemplo, el Capitán América, su traje es rojo, azul y blanco, que están relacionados con la bandera nacional estadounidense. El lector debe poder seguir el orden de la historia sin que el diseño se lo dificulte. Una de las formas más habituales y sencillas es cuadricular la página para tener viñetas ordenadas en filas y columnas. Generalmente se trata de 6 o 9 viñetas. Así, la forma se ajusta al rectángulo áureo y se aporta mayor equilibrio. Las distribuciones de la página deben encajar en las medidas de la publicación. Seguir un modelo de cuadrícula y variar el diseño manteniendo el mismo número de niveles regularmente es una buena opción. Por otro lado, también se puede romper la cuadrícula para resaltar un momento de acción o drama intenso. Esto resalta el contenido, pero no hay que olvidar colocar las viñetas con claridad para que el lector pueda seguir la secuencia de imágenes, especialmente cuando la narrativa es compleja. Tradicionalmente, Splash Page era la primera página del cómic, la única ilustración de página completa del libro. Esta ilustración era una escena completa que aparecía de nuevo más adelante. En otras ocasiones se trataba de una presentación tentadora para el lector. Solía incluir el título de la obra, un resumen y los créditos. Actualmente se denomina Splash Page a cualquier página con alto impacto visual. En ocasiones han surgido números experimentales que solo contienen Splash Page. Johnny Byrne lo hizo en un número de El Increíble Hulk. Walt Simonson en Thor y Dan Jurgens celebró así un número de Death of Superman. Estas publicaciones son novedosas pero suelen decepcionar. Por otra parte, los bocadillos son los globos que contienen los diálogos de los personajes y las cartelas son los rectángulos que contienen información sobre la historia o las palabras del narrador. No todos los cómics usan bocadillos o cartelas, pero estos se les dan, sin duda alguna, mayor alcance narrativo al trabajo. La evolución de los cómics lo han llevado a representar sonidos de la realidad o inventar algunos sonidos. Estas formas onomatopéyicas representan explosiones, el clima, sonidos de autos o de animales. No es raro encontrar en un cómic un boom acompañado con la imagen de una explosión. Existen efectos sonoros que se crean como parte del diseño de la página en general. Estos pueden ser hechos a mano o en máquina, pero ya no forman parte de un diálogo sino de la imagen en general. Si encontramos a un personaje en estado de locura, puede incluso representarse en una atmósfera de risas a su alrededor.
El color en la creación del cómic es muy importante porque refuerza los aspectos creativos del mismo. También ayuda a la evocación de ambiente y clima. Imprimir a colores era muy costoso, pues los procesos eran largos y difíciles de obtener, así que la mayoría de los cómics se imprimían en blanco y negro, hasta que en 1939 se lanzó Superman con 4 colores en tinta de periódico y ese se volvió el formato estándar. Todavía en 1970 los coloristas solo tenían 64 colores para trabajar. Hoy en día el uso y combinación de los colores se hace de manera digital con la ayuda del círculo cromático. Puede ser totalmente monocromático, análogo con colores neutros primarios o secundarios.